Desde Foro EC invitamos hoy a La Coruña al abogado, escritor y amigo Jesús Lainz, con motivo de la aparición de su nuevo libro, El privilegio catalán, 300 años de negocio de la burguesía catalana. España nos roba. Creemos que el título es suficientemente ilustrativo de un tema que preocupa y ocupa a la sociedad española de hoy en día. Es un tema, por tanto, en expresión coloquial, de rabiosa actualidad. Para la presentación del autor, José Antonio Amado, con el que ya trabajó en ocasiones anteriores. Después de la intervención del autor, los asistentes podrán dirigir alguna pregunta, si lo desean, a Jesús, y asimismo los que deseen adquirir el libro pueden pasárselo al autor para dirigir. Bien, José Antonio. Buenas tardes. Antes de empezar con la presentación del presentador de su libro, quería agradecer al Casino de La Coruña su generosa acogida, que siempre nos ha dispensado con mucha generosidad, porque aunque esto empieza a cambiar, hemos atravesado unos años en los que en la batalla de las ideas no era fácil encontrar un foro para exponer las buenas, que son las nuestras, por supuesto. Estas cosas casi nunca salen como uno las planea. Yo tenía que decirles ahora que al final de la presentación el autor amablemente firmará ejemplares de libros, que es lo que sé, pero era tal la ansiedad por tener el libro que me parece que la mayor parte de los ejemplares ya han tenido salida. Eso no significa que no haya oportunidad para alguno que no haya podido aprovechar la primera avalancha. Dicho esto, debería empezar con la presentación propiamente dicha. Y voy a explicar por qué me ha cabido el honor de hacerla, porque en el origen de las cosas está un poco la explicación de su desarrollo. Yo estoy aquí simplemente porque soy amigo del autor. Es decir, en virtud de un privilegio. Es que hay privilegios y privilegios. Un privilegio que dura bastantes años y espero que dure muchos más. Como amigo, no voy a hacer una presentación erudita. Tampoco podría hacer. Los datos biográficos del autor, que es un escritor español nacido en el último tercio del siglo pasado, etcétera, 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 están en las solapas de las magníficas ediciones de Encuentro. Hay miles de referentes en Internet y yo voy a tratar de decir cosas que tal vez no diría un presentador convencional. En primer lugar, sí, diré, como ha dicho el presidente de Foro LC con mucho acierto, que Jesús Lainz es escritor. Esto puede parecer obvio y redundante, pero me parece importante señalarlo, porque no es, por ejemplo, historiador. Por supuesto, cuenta con el aval de lo mejor de la academia. En el prólogo de su primer libro, que fue un bestseller, si me permiten esa expresión, Stein Paine explica perfectamente, yo creo que hace un ajuste de cuentas con la academia, la diferencia entre el historiador y el escritor, y viene a decir que para escribir sobre historia no hace falta ser historiador, hace falta trabajar mucho las fuentes, ser fiel a ellas, tener talento, y Jesús Lainz cumple todos estos requisitos muy sobradamente. Es un escritor, es un ensayista y su tema es el tema histórico. No es un cronista, no es el autor de un centón de acontecimientos, de anales, es un ensayista y es un gran literato. Ha elegido un tema duro, un tema doloroso, un tema en general hiriente,
para cualquier persona con una sensibilidad cívica. Incluso diría simplemente con un poco de fibra moral. Ha elegido un tema que era urgente acometer, porque la marea ideológica que nos ahogaba no dejaba lugar alguno para la expresión de ideas contrarias al nacionalismo fragmentario y de alguna manera al progresismo descabezado. La elección del tema es un sacrificio patriótico, porque es mucho más agradable escribir sobre otros temas. La urgencia o la emergencia nacional demandaban que alguien se ocupara de estos, y es en ese sentido Jesús Laiz un escritor único. En el prólogo de su primer libro subraya este hecho Paine, cuando dice que es la obra más completa sobre la materia. Cuando ese mismo historiador prestigiosísimo, Paine, el protagonista de este libro, pone eso de manifiesto, está también poniendo en ridículo hasta cierto punto a la historiografía oficial, porque siendo el tema más grave, más acuciante para la nación española, es muy curioso comprobar cómo la reacción, y subrayo esta palabra, se produce, en este caso, de la mano de un escritor que no está en la nómina de los intelectuales orgánicos. No es como si lo están, por ejemplo, los historiadores nacionalistas. Perdonen la contradictio in terminis, porque historiador nacionalista es un absurdo. Sin embargo, proliferan en la cátedra y en las instituciones. Yo temo no estar acertando a expresar el mérito inmenso que supone el combate de las ideas sin ningún respaldo, desde luego sin el respaldo oficial, sin más respaldo que el favor del público. Decía, subrayaba, no querría extenderme demasiado. Este es un amigo. Ya se lo va a ver. Más hablé, menos me tocaba. La verdad es que había muchos tópicos, muchos temas sobre los que incidir. Yo he subrayado el término de reacción. Hay he traído mi biblioteca Jesús Laiz particular, porque he querido mostrar en volumen lo que en la pantalla solo se puede ver en 2 dimensiones. Esto es un trabajo inmenso y es además magnífico, porque la calidad supera a la cantidad. Hablaba del término reaccional. Verán ustedes, hay uno de estos libros, que es el que más le gusta a un amigo común, Luis Míguez, catedrático de Administrativo en la Universidad de Santiago, que le presentó ayer, precisamente, el Colegio Mayor Fonseca. Son escritos reaccionarios para separatistas y progresistas. Son palabras muy bien elegidas. Son escritos reaccionarios y son para separatistas y progresistas, aunque los disfrutamos mucho los que no tenemos ninguna de esas virtudes, pero no son contra separatistas y progresistas, aunque sí contra el separatismo y contra las versiones más estólidas del progresismo. Quiero hacer hincapié brevemente en el término reaccionarios. Yo me reivindico reaccionario, aunque muy poco, porque hace falta una enorme energía para serlo de manera constante y consistente.
se dan ustedes cuenta de que el término reaccionario ha sido convertido en un insulto. En el clima moral e ideológico en el que vivimos desde hace mucho tiempo, reaccionar contra la mentira, reaccionar contra el fraude ideológico, moral, contra la estafa, es algo que merece insulto. Solo no reaccionan los muertos, y en el campo moral solo no reaccionan los que carecen del valor o del conocimiento suficiente. Esto es muy importante. Para que triunfe la mentira, ahora voy a parafrasear a Burke, para que triunfe la mentira, dice el mal es la raíz de la mentira. En la raíz de todo mal hay una mentira que se multiplica, que entra en una espiral, como vemos con todo el montaje ideológico nacionalista en cualquier parte. Para que triunfe la mentira no hace falta más que las buenas gentes se dediquen a sus asuntos. Por eso es tan importante que, sin ningún apoyo oficial, desde luego, por su cuenta, y afrontando y enfrentándose a la marea del pensamiento único, del pensamiento hegemónico, haya personas como Jesús Lainz que sostengan en una batalla muy desigual en medios el combate de las ideas. Quería decir dos cosas más, solo dos cosas más. Decía que el tema de que se ocupa Jesús es un tema ingrato y desagradable. Es un tema que a una persona normal, vamos a poner por caso lo mismo, la conduciría a la amargura. No es el caso de Jesús. A veces del estiércol surgen delicadas florecillas. Y es curioso, pero la cochambre ideológica que Jesús combate ha dado lugar a obras maravillosas. Eso es una paradoja muy singular. Tiene un rasgo muy importante, y es el humor. Y no es que la historia, no es que cuente chistes, se trata simplemente de captar la ironía de la historia y de exponerla con arte literario. Yo hubiera querido explicar mejor esa cualidad. Voy a leer 3 palabras, no teman, no teman. Dice en este libro que presenta hoy: pero no podemos abandonar 1885 sin recordar brevemente otra de esas coincidencias cósmicas que hacen de la historia la más trepidante de las novelas. La más trepidante de las novelas. Esa es la cuestión. Pero para hacer de la historia la más trepidante de las novelas, la historia es la materia prima, los hechos, los acontecimientos. Hace falta talento literario. Y yo quiero subrayar que mi amigo lo posee en una medida muy poco común. Me apena no decir otras cosas estupendas que cabría decir. Voy a terminar. Tanto Jesús como yo recelamos del sentimentalismo tóxico. Y sin embargo, yo voy a terminar diciendo algo que le va a disgustar profundamente. No es solo un gran escritor, porque ha habido grandes escritores que han sido muy malas personas. Es un buen tipo. Verán por qué. Yo tengo conversaciones con él, por la distancia, pues, por teléfono, por correo electrónico, no por WhatsApp, por cierto. Empecé de los últimos adelantos. Y en el curso de estas conversaciones, a veces dice: bueno,
me ha dicho mi amigo, ¿sabes? El que es nacionalista, y sigue con el curso de la frase. Y yo experimento una sacudida, porque, presidente, la última imagen, por favor. Sí, porque me resulta extremadamente difícil seguir el mandato de un autor muy querido para mí, muy desconocido, que escribió esa frase en su único libro. Murió muy joven, aquí en La Coruña. La diferencia entre personas e ideas. Los espíritus sectarios, yo me acuso un poco de esa lacra. Podemos caer a veces en la confusión entre las personas y las ideas. Jesús no lo hace nunca. Es un rasgo admirable. Hace falta una fibra moral y una fuerza, yo diría que casi física, superior. Yo le admiro mucho por ello. Y antes de estropear esta presentación del presentador del libro, les voy a dejar con mi amigo, un gran escritor y un gran tipo. No sé si lo he encendido o lo he apagado. Una cosa es otra. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, pues la verdad es que... ¿Qué voy a decir yo aquí? ¿Qué puedo decir? La verdad es que con una presentación como esta ha puesto muy queridísimo y viejísimo amigo José Antonio el listón tan alto que no sé si con mis años y con mis kilos lo voy a poder saltar. Lo voy a intentar, pero la verdad es que sus injustísimas palabras, como digo, me ponen una tarea muy difícil. Ahora que no nos oye tu mujer, por cierto, hemos cumplido este año nuestro 10º aniversario, querido José Antonio. Nos conocimos hace 10 años en un congreso para la defensa de la lengua común en Madrid, y han pasado 10 años. Lo que pasa es que José Antonio de estas cosas no se acuerda porque es menos romántico que yo. Yo sí me acordaba de que hemos cumplido 10 años. Pero en fin, es mucho mejor persona José Antonio que yo. Lo ha demostrado con las palabras que acaba de pronunciar. Voy a intentar, como les digo, no defraudar. Así que José Antonio, no quieres que te diga muchísimas gracias una vez más aparte por tus amables e injustas palabras, por haberte prestado voluntario de nuevo a hacer de presentador y de anfitrión aquí. En La Coruña llevan 3 o 4 y ya, mira, de eso he perdido la cuenta, así como de los años que nos conocemos, ¿no? De eso sí he perdido la cuenta. Y por supuesto al casino y a la asociación, no sé si decir LC o La Coruña, supongo que se refiere a eso, ¿verdad? Perdón, Foro LC, ¿qué quise decir? La Coruña. Foro LC, eso. Muchas gracias a Foro LC por su invitación, por su amabilísima invitación y por su generosidad, y a todos ustedes, evidentemente, por haber optado esta hermosa tarde coruñesa por venir aquí a perder un ratito con las cosas que les voy a contar. Voy a intentar ser breve para luego pasar al coloquio, que siempre es lo más interesante, lo más divertido, lo más agitado, lo más polémico. Más o menos el horario de vuelo es... Sí, tenemos tiempo, no estamos demasiado... No estamos voy a intentar ser breve. Les voy a proponer más o menos un viaje de media hora, para luego tener otra buena media hora de coloquio, de ida y vuelta hasta el siglo XVIII, porque mi materia es la historia, no es la actualidad. Como dijo aquel, yo me he ido aquí a hablar de mi libro, evidentemente, y mi libro va de historia. Como les conozco muy bien, sé que luego cuando cojan el micrófono vamos a darnos de cruces con la realidad, lo cual, por supuesto, es
inevitable, pero yo les voy a proponer la penitencia de que se olviden de la actividad de otro plato y me acompañen hasta el siglo XVIII, porque así se van a desintoxicar de Artur Mas y de las aventuras de Ana Gabriel con Heidi en los Alpes y de todas estas cosas, porque ya casi todos hablamos catalán, del coñazo que estamos sufriendo con el tema catalán en los últimos meses, así que, como les digo, vamos a irnos hasta el siglo XVIII. Voy a quitarme las gafas para verles a ustedes borrosos, porque si no, no puedo leer. Entonces voy a hacerles una pequeña 5 catas, digamos, del libro. Yo no les puedo contar todo el libro, evidentemente, porque mi función aquí, mi malvada función aquí, es lanzarles a ustedes el anzuelo para que piquen, para que les parezca interesante lo que les cuento, y así luego lean el libro. No les puedo contar todo el libro, pero voy a hacer 5 catas. Tomo nota de la hora. 5 catas en 5 momentos históricos. Uno del siglo XVIII, dos del siglo XIX y dos del siglo XX. El siglo XVIII es el punto de arranque. En el siglo XVIII llegan los pérfidos borbones, ¿no? El pérfido Felipe V, y les arranca la independencia originaria de la que gozaban los catalanes desde tiempos de Adán y Eva. Y entonces, este pérfido Felipe V, en las cortes que preside en 1702, por ejemplo, entre otras maldades, les concede a los catalanes el privilegio de poner multas y confiscar a la gente que llevara ropas extranjeras. Es decir, los industriales catalanes, que ya comenzaba a despuntar la industria textil en toda España, evidentemente, pero sobre todo en Cataluña, los industriales catalanes, las jerarquías catalanas, le pidieron al rey que pusiera multas a la gente que comprara ropa en Francia o en Inglaterra, porque claro, se iban en contra de los intereses de los industriales catalanes, y que además quien no llevara se lo confiscaran. Y otra perfidia que hizo Felipe V fue obligar al ejército español a comprar todas sus ropas en la industria nacional, fundamentalmente catalana, para que no se compraran fuera. Y también, entre Felipe V y su hijo Carlos III, con sucesivas normas, sucesivas leyes, prohibió a todos los españoles la introducción de tejidos extranjeros, de lino, de seda y sobre todo de algodón, para que se promoviera la industria local. Por cierto, no crean que porque vamos a hablar un poquito de economía y yo soy un economista y la charla va a ser un coñazo económico. Yo soy de letras puras, soy un caballero, no me ocupo de cosas técnicas, no tengo WhatsApp ni esas cosas propias del demonio, y entonces de lo que les voy a hablar es de las consecuencias políticas de la economía, que son mucho más interesantes, mucho más importantes y mucho más divertidas y mucho más indignantes, porque si no consigo indignarles a todos ustedes hoy, habré fracasado. Me lo tienen que decir luego. Sí, nos ha indignado usted, entonces me quedaré contento. Pues bien, tantos privilegios recibieron los catalanes por parte de los borbones, tengan en cuenta que estoy hablando de los catalanes, los que se supone que son los habitantes de la región más antiborbónica de España, y no es así. Cataluña ha sido siempre la región más borbónica de España, como les voy a intentar demostrar. Nada más piensen que fue la única región que en el siglo XIX se alzó 5 veces en defensa de los sagrados derechos del trono y del altar de los borbones, evidentemente. Contra la regencia de Urgel, la guerra de los malcontents y las 3 guerras carlistas, porque el único lugar donde se luchó en las 3 guerras carlistas fue en Cataluña y en el norte de Valencia, Castellón, el Maestrazgo. Los vascos solamente lucharon en 2 guerras carlistas y en el resto de España el carlismo no cuajó tanto como allí. Y luego, en el siglo XVIII, fíjense hasta qué punto los catalanes estaban contentos con los borbones, que al terminar ese siglo hubo muchos políticos y muchos intelectuales de esa época que bautizaron a ese siglo el siglo de oro de Cataluña, por lo que se había enriquecido Cataluña con la llegada de los borbones. Tanto es así que cuando Carlos IV visitó Barcelona en 1802, poco tiempo, 6 años antes de la francesada, por supuesto, antes de Carlos IV, ninguna región recibió con tan gran entusiasmo, con tan grandes festejos, tedeums, fuegos artificiales, ballets, óperas y todo tipo de festejos, como digo, como Cataluña, cuando entró en España Felipe V. Y lo mismo sucedió cuando entró en España por Barcelona Carlos III. Y lo mismo sucedió cuando visitó Barcelona Carlos IV. Pues bien, era tan grande el entusiasmo de los catalanes por los borbones que a Carlos IV, cuando visitó
Barcelona, como digo, en 1802, le pidieron el privilegio, varios de los jerarcas de Barcelona, de sustituir a los caballos en el tiro de la carroza para ser ellos los que tiraran de la carroza real, porque sí querían demostrar el amor y la sumisión que tenían a Carlos IV. Y cuando entró Fernando VII, también por Cataluña, evidentemente las manifestaciones de entusiasmo y de delirio por el deseado fueron extraordinarias, mucho mayores que en el resto de España. Fíjense ustedes que la primera ciudad que visitó fue Gerona, la Gerona humeante y destrozada, en la que habían muerto miles y miles y miles de personas, no solamente por causas de la guerra, sino del tifus y del hambre, en defensa suya, en defensa de la monarquía borbónica. Pues bien, ya hemos terminado con el primer momento, no se quejarán de que no voy rápido, chatados del siglo y nos vamos al XIX. Está picando la carta, perdón. Nos vamos al XIX y en el XIX es donde se centra uno de los hechos claves de toda esta historia que les estoy contando, que es el proteccionismo. ¿En qué consistió el proteccionismo? ¿En qué consiste? En intentar proteger los productos de cada país. Por ejemplo, ahora Trump está siendo acusado de proteccionista porque ha dicho a los fabricantes norteamericanos de coches que fabrican en China o en otros sitios: si seguís fabricando en China, cuando entren vuestros coches aquí los voy a gravar con un impuesto. Si no queréis que los grabe con un impuesto, fabricad en los Estados Unidos. Eso es un ejemplo de política proteccionista. Pues bien, en el siglo XIX hubo muchos países europeos, o todos fueron en mayor o menor medida proteccionistas, para proteger la industria local. ¿Cómo? Fundamentalmente grabando la industria extranjera, los productos extranjeros. Es decir, cuando la industria de un país está menos desarrollada que la de otros países, o los productos son menos competitivos, ¿cómo se iguala la situación? Grabando mucho los productos de fuera. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el caso de los textiles ingleses, que eran mucho mejores y mucho más baratos, llegaran aquí más caros. ¿Por qué? Porque los grababan en la frontera. Y entonces los españoles se veían, en cierto modo, obligados a comprar los productos españoles que eran peores y más baratos. ¿Por qué eran peores? Perdón, peores y más caros. ¿Por qué eran peores y más caros? Porque Inglaterra era la punta de la civilización, perdón, de la revolución industrial, la punta de la civilización, con la civilización, de la revolución del vapor. Y por eso las fábricas textiles en Inglaterra en esa época eran metálicas y a vapor, y en España eran de madera y a cocido, es decir, a pedal del paisano. Entonces eran más lentas, menos productivas y de peor calidad. Y entonces España fue un país particularmente proteccionista por dos razones, porque en primer lugar, como os he dicho ahora, la industria era menos desarrollada y había que protegerla de los productos de fuera, que eran mejores, y en segundo lugar, porque acababa de perder el Imperio Americano. Entonces había perdido una enorme fuente de materia prima y un enorme mercado. Entonces, para compensarlo, España fue un país muy proteccionista. En el caso de Cataluña, que fue la región más industrializada ya desde entonces, evidentemente el mérito fue de los catalanes, de los que arriesgaron su trabajo y arriesgaron su dinero para montar fábricas. En otras partes de España hubo menos gente que, digamos, se subió al carro de la modernidad industrial. Entonces, el mérito evidentemente es de los catalanes. Pero claro, si el gobierno no les hubiera echado una manita, habría desaparecido, porque los tejidos catalanes eran peores en calidad, como les he dicho ahora. Entonces, la primera de las columnas del progreso catalán, del extraordinario progreso catalán en el siglo XIX, fue la laboriosidad de los catalanes. Pero la segunda columna, sin la cual la primera se había caído, fue el proteccionismo de los gobiernos españoles, porque si no, la industria catalana habría desaparecido antes, por ejemplo, la inglesa. Por ejemplo, Stendhal, el egregio literato francés, autor de Rojo y Negro y La Cartuja de Parma, visitó el norte de España en el primer tercio del siglo XIX, y escribió en su libro de viajes sobre Cataluña que curiosa gente de estos catalanes, que presumen de demócratas y liberales, y sin embargo exigen tener las aduanas a su servicio y obligar a todos los españoles a pagar más por sus productos peores en vez de dejarles pagar menos por los productos ingleses, que son mucho mejores. No solamente se grabó la entrada de los productos de fuera,
sino que se subvencionó a la industria local. Claro, otra de las maneras que tiene el Estado de promover la industria nacional es pagando parte de los gastos, digamos. Y hay un ejemplo muy interesante que es el de la primera fábrica textil española metálica a vapor, que se instaló en Barcelona y su propietario fue el señor Bonaplata. La verdad es que hay apellidos que parece que le predestinan a uno, ¿no? Igual que el señor Botín, mi paisano, que se llama Botín, no puede ser pobre, ¿no? Pues el señor Bonaplata, que es un tipo muy moderno, muy emprendedor, se fue a Inglaterra a hacer espionaje industrial a ver cómo funcionaba aquello. Le echó una manita al embajador español allí, C.A. Bermúdez, y consiguió que el gobierno le pagara la mitad de la maquinaria que se trajo de Inglaterra para instalarla en Barcelona. Una maquinaria puntera, de última tecnología, que valía un pastón. Entonces el gobierno le paga la mitad y además le exime de pagar los impuestos a la importación de maquinaria. Se monta la fábrica en la calle Tallers en Barcelona, por eso se llama Tallers, porque había muchos tallers, y se monta en el 33 y solamente funciona 2 años, porque en 1835, en la bullanga liberal de ese año, el pueblo barcelonés, en una tórrida tarde de toros en verano, los toros no acometían todo lo que debían, se cogieron un cabello monumental, le pegaron al morapio, salieron de la plaza todo enfervorizados, se dedicaron por el camino a quemar unos cuantos conventos, a asesinar unos cuantos frailes, unos cuantos curas, a quemar vivo en la calle al gobernador militar que les salió a su encuentro, y por el camino quemaron la fábrica de Bonaplata. ¿Por qué? Porque, siguiendo el ejemplo de los budistas ingleses de pocos años antes, consideraron que la maquinaria eliminaba puestos de trabajo, y entonces le pegaron fuego a lo que los españoles, todos los españoles con sus impuestos habían pagado, la fábrica de Bonaplata, se la cargaron las turbas barcelonesas. En España hubo proteccionistas y hubo librecambistas en ambos partidos, el liberal y el conservador, pero no era equivalente. Había conservadores de los dos bandos y había liberales de los dos bandos. Pero la división fue sobre todo regional, dependiendo de la industria mayoritaria de cada región. Es decir, las regiones eminentemente productoras eran proteccionistas para garantizar que los españoles consumieran los productos, y las regiones eminentemente exportadoras eran librecambistas. Claro, uno de los inconvenientes del proteccionismo es que cuando uno levanta una barrera arancelaria para impedir que entren baratos los productos de fuera, también impiden que salgan baratos los productos de dentro. Entonces, por ejemplo, los valencianos estaban muy cabreados porque no podían exportar fácilmente los productos de su huerta, porque salían demasiado caros, y los ingleses no compraban naranjas valencianas porque ponían el mismo arancel para ellos. Entonces, por eso, durante todo el siglo XIX hubo muchas discusiones parlamentarias entre valencianos y catalanes, no por una cuestión regional, sino por una cuestión de tipo de economía de cada región. Pero ni todos los catalanes fueron proteccionistas, ni todos los proteccionistas fueron catalanes. Y aquí voy a hablar de dos personas que le resultan muy interesantes a mi querido amigo José Antonio, que son dos de los más eminentes librecambistas españoles de la época, que fueron dos catalanes. Uno de ellos, Laureano Figuerola, ministro de Hacienda en el sexenio revolucionario, que fue el introductor de la peseta, el instaurador de la peseta como moneda nacional. Pues bien, este señor catalán, librecambista, se enfrentó a menudo con los paisanos suyos, con los industriales suyos, porque les acusaba de enriquecerse a costa de los demás españoles. Y en concreto, por ejemplo, entre otras muchas cosas que escribió, les acusó, abro comillas, de enriquecerse y levantar sus palacios sacando millones de los bolsillos de los demás españoles. Y desde Cataluña, fíjense qué cosa más interesante, se le acusó de traidor a España. Porque claro, los industriales catalanes consideraban que Figuerola iba en contra de sus intereses, es decir, en contra de los intereses de la industria española, cuyos principales representantes eran ellos mismos. Y por eso le acusaron de traidor a España. Y en el Parlamento, otro catalán, en este caso un diputado proteccionista, le acusó al ministro Figuerola de estar vendido a Inglaterra, porque lo que consideraban era que a quien se beneficiaba con el librecambismo era a los ingleses. Y los tacos que se cruzaron en el Parlamento fueron tan gordos que les tuvieron que separar, y a punto estuvieron de batirse en duelo. Un catalán proteccionista con un catalán
librecambista. Pues bien, su secretario de Estado, que es, como digo, muy admirado por José Antonio, Joaquín María San Román, que fue el que le ayudó a redactar la legislación librecambista que puso en vigor durante su gobierno, denunció al lobby proteccionista catalán por obstaculizar el progreso de toda España. Y fíjense cómo definió a sus paisanos, a sus industriales paisanos, a sus paisanos industriales, perdón, gimoteando siempre, siempre tan desatendidos, siempre tan melancólicos, condición eterna de aquellas gentes, hacer la fortuna a pucheritos. Siguiente momento, ya vamos por el tercero. Dábamos un salto al charco y nos vamos a la otra España, es decir, a Cuba y Filipinas, porque todavía se conservaban las provincias de ultramar. Tengan en cuenta que la capital colonial de la España del siglo XIX fue Barcelona, no fue Madrid. La principal capital industrial, comercial y náutica de la España del XIX fue Barcelona. Por ejemplo, hubo una desmesurada presencia de catalanes en las provincias de ultramar. Claro, si los catalanes acumulaban buena parte de la industria española, acumulaban buena parte de la industria cubana, evidentemente. Por ejemplo, el señor Partagás, el de los puros, era catalán, y el señor Bacardí, el del ron, era catalán. Y el señor Güell, el abuelo del que luego encargaría a Gaudí el Parque Güell, era otro catalán que vivía en Cuba y que hizo su dinero como el dinero de los esclavos. Y el Marqués de Comillas, en este caso paisano mío, pero afincado, yo soy de Santander, para los que no lo sepan. Pues este señor, paisano mío, afincado en Barcelona y casado con una barcelonesa, tenía su compañía transatlántica, como digo, afincada en Barcelona, y fue uno de los principales esclavistas. Y si ustedes han estado en Comillas, en mi tierra, y si no han estado alguna vez, se lo recomiendo porque es un lugar maravilloso, verán los enormes palacios, la Universidad Pontificia y los grandes edificios de Gaudí, de Domènech y Montaner, de Puig y Cadafalch, que levantaron allí arquitectos modernistas catalanes pagados por él. Pues bien, por cierto, el Marqués de Comillas tiene una estatua en Barcelona, se la levantaron entonces, que creo que la semana que viene o dentro de 2 semanas tumban, la van a tirar por esclavista. Es cierto, pero ya que hablo del esclavismo, voy a hablarles un poquito del esclavismo catalán que tenemos que ver. Bueno, entonces las dos columnas del sistema colonial eran el proteccionismo y el esclavismo. El proteccionismo, ¿por qué? Porque también a los cubanos se les obligaba a comprar todo en España y a vendérselo todo a España. Entonces los cubanos se quejaban porque decían: me van a obligar a mí a comprar el pan en España, que tiene que cruzar todo el océano. Déjenme comprarlo a los Estados Unidos, que me cae la tierra y me sale más barato. Pues no. El sistema proteccionista obligaba a los cubanos a comprarlo en España. Y no solamente eso, por ejemplo, los sacos de café y de azúcar. Fíjense ustedes los millones de sacos que tenían que usarse cada año para las cosechas de azúcar y de café. Pues los tenían que comprar en Cataluña, en concreto en las fábricas de sacos de Cataluña. Entonces los cubanos estaban muy cabreados porque decían que su función no era subvencionar a la industria peninsular, que del mismo modo que no pretendían que les subvencionaran a ellos tampoco querían subvencionar a los demás. Y pedían que les dejaran comerciar libremente. Y otra cosa que pedían era autonomía, porque era muy difícil gobernar Cuba desde Madrid en una época en la que todavía faltaba un poco pues, para el teléfono, para internet, para el WhatsApp y para todas estas cosas. Entonces pedían autonomía. Y desde Madrid se les decía que no, sobre todo porque los principales interesados en que no tuviera autonomía Cuba y en que no tuviera libre cambio Cuba eran la industria catalana, que era la más favorecida por el proteccionismo. Entonces, en 1890, 5 años antes del estallido de la Guerra de Independencia Cubana, que acabó con el 98, los cubanos hicieron una última intentona. Perdón, antes de hablar de esta cuestión, vamos a hablar un poco del esclavismo, que tiene mucha gracia. La principal potencia, la principal región esclavista de la España del 19 fue Cataluña. Es más, buena parte, por no decir casi todo, de la maravillosa Barcelona modernista se pagó con dineros repatriados de Cuba. En 1868 con la Primera Guerra de Cuba y en 1898 con la definitiva Guerra de Cuba. Y no solamente fueron capitales traídos de Cuba, sino de los esclavistas de Cuba.
porque los principales propietarios de esclavos en Cuba fueron catalanes. No todos los esclavistas fueron catalanes, ni todos los catalanes fueron esclavistas. Y vuelvo a sacar el ejemplo de mi país Roma, que es de comillas. Por ejemplo, el principal esclavista español del siglo XIX fue un vasco, Julián de Zulueta, alcalde de La Habana, nacido en Vitoria. Pero el grueso del esclavismo y sobre todo el grueso del antiabolicionismo estuvo en Barcelona. Es decir, la región que más se opuso. ¿Por qué? Es evidente. Si la industria cubana se basaba en el tabaco, el tabaco, el azúcar y el café, no es lo mismo cultivarlo pagando sueldos que sin pagarlos. Entonces, claro, la mano de obra negra, la mano de obra traída de Guinea y de Senegal como esclavos, era muy rentable y era lo que permitía que los indianos ganaran tantísimo dinero porque no tenían gastos de personal. Entonces los principales eran catalanes, evidentemente, y por eso eran los más severos esclavistas. Tanto fue así, y tenían tan mala fama los esclavistas catalanes, que un arzobispo de Santiago de Cuba elevó un informe a Isabel II quejándose del maltrato, de la crueldad, de la perfidia de los esclavistas. Dijo que de todos, los más malos, los pésimos, son los catalanes. Pero claro, hay que tener en cuenta que quien dijo esto fue Antonio María Claret, un catalán. Entonces es importante subrayar el hecho de que fue un catalán el que denunció a los catalanes. Y en esa época había unas coplas, se cantaban por Cuba, coplas como aquella que decía: desde el fondo de un barranco canta un negro con afán, Dios mío, que fuera blanco, aunque fuera catalán. Y otra que decía: ay, cuando más oyó, sabrosito sale el pan, ay, panadero soy y esclavo de catalán. Pues bien, vamos a olvidarnos de la cuestión de la esclavitud, aunque, como digo, daría para estar aquí solamente hablando de ese tema divertidísimo. Es más, por ejemplo, el que estuvo a punto de exterminar a la población indígena de la isla de Pascua fue Galcerán de Requesens, otro catalán, que llegó allí con un barco huyendo de los ingleses, que eran los que estaban de gendarmes por los océanos para que no hubiera tráfico de esclavos. Cogió a los que encontró en la isla de Pascua, familia real incluida, y los vendió en el Callao, en el puerto del Callao, huyendo de los ingleses, gracias a que le echó una manita para escabullirse en la Armada Española. Es decir, que este señor murió octogenario y milenario en su más nuevo natal, gracias a que la pérfida España, el opresor Estado español, en este caso el ejército, le facilitó la huida de los ingleses. Pues bien, en 1890, vuelvo al tema proteccionista, los cubanos finalmente le mandan un memorándum al Ministerio de Ultramar diciendo: oiga, mire, nos están ustedes ahogando, dennos la autonomía política y administrativa y la posibilidad de libre cambio con los países de los alrededores, porque si no yo no puedo, la península no puede consumir todo el azúcar que yo consumo, déjenme vender el resto a los demás sin impuestos. Y desde Madrid se decía que no, que a los yanquis o quien fuera tenían que a la salida del puerto de La Habana tenían que pagar impuestos. Entonces los cubanos estaban muy enfadados y les envían el memorándum este. Pues ¿saben quién fue la entidad que les respondió diciendo que naray y que esto no podía ser? En teoría debería haber sido el Ministerio de Ultramar. Pues no, fue la patronal catalana, el Fomento del Trabajo Nacional. ¿Por qué? Porque eran los principales interesados. Entonces, la razón por la que finalmente estalla la guerra de Cuba, que fue el estrangulamiento económico, fue fundamentalmente debido a la oposición de los proteccionistas españoles, fundamentalmente de los catalanes, y en concreto del Fomento del Trabajo Nacional. Acusaron a los cubanos de crimen de lesa nación, es decir, de malos patriotas, y se opusieron férreamente a cualquier concesión de librecambismo, de estatuto de autonomía y de cualquier libertad para los cubanos hasta el mismo 98. Pero fíjense qué cosa más curiosa, que en el mismo noviembre del 98, cuando aún no se había firmado el Tratado de París, que se firmó en diciembre del 98, por el cual España reconocía la pérdida de Cuba en Filipinas, pues bien, en noviembre del 98, las mismas personas, las mismas entidades catalanas, que hasta ese momento se habían opuesto a la concesión de autonomía y de librecambio y de todas estas cosas a los cubanos, fueron los mismos que le piden lo mismo para Cataluña, incluida la secesión, al gobierno español. Pasaron en un instante, cuando España dejó de ser negocio, se pasaron al separatismo. Tanto es así que 3 años después, la Liga Regionalista, es decir, la Convergencia y Unión de la época, el partido separatista
moderado, posibilista, católico, de derechas, de Cambó y Prat de la Riva, es decir, los de Convergencia y Unión de la época, consiguen meter 4 diputados en Madrid por primera vez. Y uno de ellos, el doctor Bartolomé Robert, le reclama al gobierno el Estatuto de Autonomía para Cataluña, el concierto económico para Cataluña, y acusa al gobierno español de que por su mala administración ha sido el causante de la pérdida de Cuba. Y le contestó Sagasta, el primer ministro: ¿quién duda de que Cataluña se ha hecho rica por España y con España? ¿Quién duda de que para hacerse rica ha habido necesidad de concederle en las leyes ciertos privilegios que le han dado ventajas sobre sus hermanas las demás provincias de España? ¿Quién duda de que quizá el malestar de nuestras perdidas Antillas haya sido debido a la preferencia que daba España a Cataluña? Es decir, el presidente del gobierno estaba acusando en concreto a Cataluña, a los industriales catalanes, de haber sido los principales causantes de la pérdida de Cuba y Filipinas. ¿Se les ocurre a ustedes la posibilidad de pasar la factura a la patronal catalana por la pérdida de Cuba y Filipinas? Pues claro, tengamos en cuenta que Cataluña no pertenece a España desde hace 5 años, desde la crisis para acá. No, pertenece de siempre. Entonces el balance tendría que ser con un poquito más de perspectiva, ¿no? Acabamos el siglo XIX, ya vamos entrando a la recta final, con un dato económico importantísimo. Hace 2 años, un grupo de economistas catalanes, dirigidos por el también catalán Gabriel Tortella, publicó un libro muy interesante titulado Cataluña en España, Historia y Mito, un grueso análisis económico de la historia de Cataluña en España, desde el punto de vista económico. Pues bien, estos señores catalanes calculan que el sobrecoste pagado por todos los ciudadanos españoles por la protección arancelaria a la industria algodonera catalana solo en el siglo XIX, perdón, digo bien, solo a la industria algodonera catalana y solo en el siglo XIX, y subrayo los dos solos, la industria catalana no era solo la algodonera, era la cochera, y era la minera, y era la náutica, y era la naviera, perdón, y tantas más. Pero solo la algodonera y solo el siglo XIX, pero tengan en cuenta que el proteccionismo no fue solo el siglo XIX, arrancó con Felipe V en el siglo XVIII y terminó en 1960, en pleno franquismo, cuando se deroga el arancel Cambó, el arancel que había promovido Cambó, el dirigente de la Liga Regionalista, cuando fue ministro con Maura. Pues bien, en esos 2 siglos y medio, como digo, es bastante más largo que el siglo XIX. Pues bien, solo el sobrecoste pagado solo a la industria algodonera catalana y solo durante el siglo XIX ascendería a unos 511.000 millones de euros actuales, que es muchísimo más de la famosa deuda de los balances fiscales que dicen hoy en día los nacionalistas catalanes que el resto de los españoles tenemos con Cataluña. Deuda histórica, evidentemente, esta también, junto con Cuba y Filipinas, de Cataluña con el resto de España, que a nadie se le ha ocurrido, ni por supuesto se le ocurrirá jamás, reclamar. Abandonamos el siglo XIX, momento cuarto, ya estamos en el siglo XX, y ahora es una cosa más interesante, más jugosa, más divertida, porque vamos a hablar de la Guerra Civil, que nos queda todo más cerca, que todos tenemos memoria familiar de ella, y que evidentemente está presentada como una guerra de agresión de España contra Cataluña, y no digamos nada de España contra el País Vasco. Tengan en cuenta que de esa supuesta invasión de España del País Vasco nacen las tropas de ocupación. Las tropas de ocupación, Guardia Civil y Policía y Ejército, que dan nacimiento a la ETA. Es decir, la ETA nace de la alucinación alcohólica absolutamente demencial de unos señores que se consideran invadidos, y por eso fundan la ETA, para matar a los invasores. Y la razón por la que han muerto 900 personas es porque hay gente en el País Vasco que se creen que viven en 1808 y que les han invadido unos extranjeros a los que hay que matar. Y de ahí nace la ETA, nada más que de esta enorme alucinación. Pues bien, en Cataluña, aunque no han matado a tanta gente, también uno de los ejes fundamentales del nacionalismo político es la invasión de Cataluña por España, ¿no? La agresión de Cataluña por España. Perdón, la agresión a Cataluña por España. Pero resulta que uno de los principales
actores del 18 de julio fue Cambó, el de la Liga Regionalista. Sí, sí, separatista cuando convenía, pero ministro de Maura también cuando convenía. Amenazador de la separación cuando convenía y colaborador del sistema parlamentario español cuando convenía. Y claro, ¿qué pasó en el 36? Que era un señor muy millonario, al cual el 18 de julio le pilló en su yate, en la Costa Azul. ¿Qué pasó? Que la revolución bolchevique llamó a la puerta de su casa y a la de tantos otros grandes burgueses catalanes. Todos ellos, ¿qué hicieron? Sumarse al bando franquista, evidentemente. Cambó, en el año 36, en julio del 36, escribió importantísimos artículos en la prensa internacional de Londres y de Buenos Aires, sobre todo, justificando el golpe de Estado de Franco y diciendo que el bando franquista defendía la civilización occidental frente a la barbarie bolchevique, y fue el redactor del manifiesto para pedir a los catalanes que en cuanto pudieran tomaran las armas contra la República, que huyeran de la Cataluña de Companys para tomar las armas contra la República. Manifiesto que firmaron pues nada más y nada menos que Salvador Dalí, Josep Pla, Eugenio Dos, Federico Mompou y otros cientos y cientos de personalidades de la cultura, de la empresa, del arte, de la poesía, de la política, del periodismo catalán, incluidos, y esto es lo más importante, todos los de la Lliga Regionalista. Es decir, todos los que habían sido ministros, senadores, diputados, alcaldes, dirigentes de la Lliga Regionalista, de la versión moderada del nacionalismo catalán, se pasaron todos a Falange Española tradicionalista y de las Cons, se vistieron la camisa azul y luego fueron ministros y, bueno, en primer lugar fueron combatientes durante la guerra. Y si no fueron combatientes porque ya eran mayorcitos, fueron subvencionadores. Por ejemplo, Cambó subvencionó Radio Veritat, la radio franquista en lengua catalana que emitió desde la Italia fascista, desde Génova, en concreto, ciudad donde, por cierto, 50.000 catalanes se refugiaron, huyeron de la Cataluña republicana y se refugiaron en la Génova fascista. Uno de ellos, por cierto, el futuro procurador en Cortes, conde de Godó, papá, el padre del actual conde de Godó. Pues bien, hubo tantos miles de catalanes que huyeron de la Cataluña republicana, cruzando los Pirineos, cruzando Francia del sur de Francia y desembarcando en la primera ciudad nacional de territorio nacional, que era San Sebastián. Pues hubo decenas de miles de catalanes que se afincaron allí, que durante los 3 años de guerra se rebautizó a San Sebastián como San Sebastián de Guixons, porque había más catalanes que donostiarras. Y en cuanto a la Iglesia catalana, pues piensen en el cardenal Gomà, el cardenal primado de España catalán, o el cardenal Pla y Daniel, también catalán. Ministros catalanes con Franco, pues en la Junta Técnica del Estado, es decir, el gobierno de guerra, el gobierno de Burgos del 36, estaban nada más y nada menos que Joaquín Baunoya y Francisco Serrat y Bonastre, 2 catalanes de 8 ministros. Y luego otros muchos, Eduardo Arnós, Daniel Rivera, López Rodó, Fontana, Enrique García Ramal, Cortina Mauri y Mato Carceller, por cierto, fundador de INI, del que luego hablaremos, y el más importante de todos, el más interesante, Pedro Gual Villalbí. Pedro Gual Villalbí fue durante 10 años ministro sin cartera. Su única función era representar a la industria catalana a la vera del caudillo. Pero no es que yo me suponga esto porque soy un malintencionado, no, es que cuando murió, la necrológica en el ABC, en el año 65, ponía bien claramente el insigne representante de la industria catalana en los consejos de ministros de Franco. Ninguna otra región gozó de tan alto privilegio. Junto a estos ministros, 187 procuradores en Cortes fueron catalanes y 23 consejeros nacionales del movimiento fueron catalanes. ¿Por qué recordar todo esto? ¿Por mala uva? Pues hombre, un poquito sí, para que les voy a engañar, un poquito de mala uva va. Pero sobre todo para explicarles el por qué Cataluña fue la región más industrializada fue no solamente la región más industrializada, sino la más alta renta per cápita durante el franquismo. Evidentemente venía de atrás, no se industrializó con el franquismo, ya tenía el tejido industrial que tenía, pero con el franquismo se promovió, se subvencionó y se aumentó.
Por ejemplo, importantísimo, ustedes que son gallegos, que les voy a contar, Cataluña, junto con el País Vasco, y Madrid y otros sitios, fue la principal receptora de emigración del resto de España. La gente iba donde se podía trabajar. Que por cierto es muy interesante que otra de las columnas del ideario nacionalista catalán, junto al de la agresión española del 36, es el mito inmigratorio, consistente en qué listo fue el gallego que promovió la emigración de paisanos de Andalucía, de Murcia, de Castilla, de Galicia y de Asturias a País Vasco y a Cataluña para diluir el sentimiento nacional vasco y catalán, de lo que habrá que deducir que Franco también quiso diluir el sentimiento nacional francés, el suizo, el alemán, el argentino y sobre todo el madrileño, que es donde la gente fue, evidentemente, ¿no? Evidentemente la gente iba donde podía encontrar trabajo, no le decía a la Guardia Civil, oye Manoliño, tú vete a Barcelona a diluir el sentimiento nacional catalán. Es decir, he hablado de Demetrio Carceller, el fundador del INI, ¿no? Si nos pusiéramos ahora aquí las inversiones del INI en Cataluña, simplemente con decir la palabra SEAT, ya lo dice todo, ¿no? Pero podríamos hablar de Pegaso y de las petroleras y de las hidroeléctricas catalanas. Simplemente un dato de infraestructura, solamente un pequeño dato para que se vea hasta qué punto el franquismo promovió la riqueza de Cataluña. Cuando muere Franco, Cataluña, con el 6% del territorio nacional, contaba con el 45% de las autopistas. No está mal, ¿eh? 6%, el 45%. Por cierto, ya que somos pocos y estamos en familia, voy a hacer una pregunta, y el que no me responda ¿qué? A septiembre. Vamos a dar un poquito para atrás. ¿Dónde se construyó el primer ferrocarril español? Cuba. Todos los que han dicho Barcelona-Mataró, a septiembre. ¿Quién ha dicho Cuba? Ese no, en Cuba, el primer ferrocarril español. ¿Alguien dijo por ahí Cuba? Una voz femenina. En Cuba. Felicidades. Usted no va a septiembre, señora. Aprobado. El primer ferrocarril fue un ferrocarril para transportar azúcar en Cuba. Y un señor catalán que vivía ahí, se llamaba Miguel Viada, dijo, coño, esto es lo que yo para mi pueblo. El señor era propietario de esclavos y gran defensor del esclavismo. Esto es, digamos, para conectar todo lo que estamos hablando con lo anterior. Entonces, un catalán que vivía en Cuba, defensor del esclavismo, dijo, con el dinerito que he ganado yo aquí, voy a montar un ferrocarril en mi pueblo, que era Mataró, evidentemente. Entonces, el primer ferrocarril en la península, para los de septiembre, en la península, es en Barcelona, pero por esta razón, por el dinero que vino de Cuba y por la iniciativa de un esclavista catalán. Pues bien, el primer tramo de autopista, ya en el siglo XX, también fue el Barcelona-Mataró, porque se hizo en homenaje, digamos, al primer ferrocarril. Y como les he explicado ahora, la primera región que tuvo autopistas fue Cataluña junto con el País Vasco. La primera autopista de España fue Bilbao-Barcelona, y la salida Bilbao-Beovia y la salida a la Junquera, es decir, las regiones más industrializadas conectadas entre sí y con Europa. Y los escritores tenemos siempre, sobre todo los que nos dedicamos a temas históricos, aunque no seamos historiadores, como dice mi malvadísimo amigo José Antonio, porque no hemos pasado por la Facultad de Historia, pues los que nos dedicamos a cuestiones históricas siempre nos pasa la maldición. Bueno, todos los escritores tenemos dos maldiciones. La primera, que según acá ha terminado el libro y sale del horno y lo leemos a ver si todavía huele a pan recién hecho, abrimos y ¡zas! La primera errata nos salta aquí, después de haberlo corregido 85.000 veces, sale la errata. Hombre, no es que sea burro con V, pero siempre hay alguna letra que se escapa. En este caso, por cierto, no he encontrado ninguna, ni algo milagroso, no hay ninguna errata que yo haya visto. Pero la segunda maldición es que los que nos dedicamos a la historia, abrimos el libro, cuando ya hemos acabado el libro, siempre encontramos un dato maravilloso después. O en un libro, o una persona que nos lo cuenta. Y siempre decimos, muy bien, si yo hubiera tenido este dato, lo hubiera tenido en el libro y me hubiera quedado más redondo todavía. Pues os voy a contar un dato para redondear la cuestión. ¿Cuál? Que ya no tengo el dato. No, creo que en próximas reediciones voy a meter este y unos cuantos otros más, que maldita sea, sigo recopilando. Igual me pone de 1 al 1. Pero en fin, dato interesante. Estoy dando esta misma conferencia hace 3 meses en Santander, en el Ateneo.
Y al terminar, se me acerca un señor mayor de 80 años y me cuenta que vive exactamente, que está jubilado, pero que ha trabajado 40 años, ha vivido y trabajado de abogado durante 40 años en Sabadell. Y me dice, ¿y eso que ha contado usted? Es totalmente cierto, que yo le voy a dar una prueba. En el año 70, el concurso para proveer todos los uniformes de la Guardia Civil, pequeño pedido, todos los uniformes de la Guardia Civil, que había que renovarlos, lo gana una empresa de Béjar, de provincia de Salamanca. Entonces, rápidamente, los industriales del textil catalán levantan el teléfono. Ya no estaba el gran conseguidor, Pedro Juan Villalbí, había muerto 5 años antes, pero bueno, sobraba, porque yo seguía teniendo muchos enchufes. Levantan el teléfono y presionan al gobierno para que, en contra de la propia decisión del gobierno y en contra de la propia ley, le concedan el contrato a una empresa de Sabadell, la empresa a la que representaba este señor que me lo contó. Y dijo, eso te lo conto yo porque yo fui quien lo negocié. Y me lo contó el protagonista. O sea que eso es absolutamente cierto. Para que vean hasta qué punto tenían privilegios los catalanes con el pérfido régimen franquista que se supone que tanto daño les hizo. Y ya con esto termino, último momento, llegamos a la actualidad. Régimen del 78. Vamos a ver, ¿verdad? Tengo 3 minutos más, ¿no? Nos pasamos, pero tenemos 3 minutos. Sí, tenemos 3 minutos. Sí. ¿Me he pasado? Bien, vale, está de flexibilidad. ¿Les ha aburrido? No, bueno, acabo. Soy indignado. Bueno, bien. ¿Están ustedes indignados? Sí. Vale. Bueno, momento sexto, el último, actualidad. Régimen del 78. Vamos a hablar de más privilegios. Primero, la Constitución se hizo a la medida de los nacionalistas vascos y catalanes. El título octavo se diseñó a medida de los nacionalistas vascos y catalanes. Durán y Lleida ha dicho 1000 veces que si España es un Estado autonómico es por la voluntad de Convergencia de Unión y del PNV. Hay que dar las gracias por ello, claro. Segunda cuestión. 7 ponentes constitucionales, de los cuales 2 eran catalanes, Soler Tura y Roca y Guillén. Es decir, el 15% de los españoles, que son los catalanes, tuvieron el 30% de la representación en la comisión redactora de la Constitución. Pero no solamente eso, sino que fíjense el dato interesantísimo. Por votos le correspondían 3 a UCD, Pérez Llorca, Herrero de Miñón y García Cisneros, 1 a AP, Fraga, 1 al Partido Comunista, Soler Tura, y 2 al PSOE. Pero el PSOE solo participó Pérez Barba, porque el otro puesto que le correspondía al PSOE se lo regalaron a Roca, a Convergencia y Unión. Es decir, Convergencia y Unión no tenía derecho a haber participado por número de votos en la redacción de la Constitución y privilegiadamente participó porque, en contra de la lógica democrática, el PSOE le regaló uno de sus puestos. Seguimos. La ley electoral y su sobre representación parlamentaria, no hace falta que se lo explique, ¿verdad? Otra pregunta. Ahora, el que me la responda mal, no es que no vea así, es que le echo de clase, ¿Cuáles son los 2 únicos partidos que han gobernado España durante los últimos 40 años ininterrumpidamente? No, esos interrumpidamente. PNV y Convergencia y Unión, ininterrumpidamente, por sus pactos de legislatura con PP y PSOE, han gobernado no solo sus regiones, sino toda España, privilegiadamente, antidemocráticamente, durante 40 años. Y sin embargo, Joan Rosell, el presidente de la COE catalán, ha dicho que Cataluña está sometida. La verdad es que vaya sometimiento, vaya sumisión la de la pobre Cataluña. Y para terminar, no hablaremos de todas las inversiones, prebendas, preferencias, privilegios e inmunidades, y subrayo inmunidades ilegales y anticonstitucionales, para favorecer a la oligarquía y a los gobernantes catalanes durante los últimos 40 años de Estado de las Autonomías. Pues en eso ha consistido la vulneración sistemática del Estado de Derecho por parte de todos los gobiernos españoles, que han mirado para otro lado a todas las irregularidades e incumplimientos de la ley y de la Constitución y de las sentencias que han hecho los nacionalistas vascos y catalanes durante 40 años, y cuyas consecuencias estamos recogiendo ahora en forma de golpe de Estado. Pero en fin, freno aquí en seco con la reflexión de que espero, hombre, lo de la indignación era broma,
no pretendía indignarles a ustedes, lo que sí pretendía era darles una serie de datos someros para explicarles que no es verdad que España robe a Cataluña ni la haya robado nunca, sino que Cataluña se ha hecho rica, en primer lugar, por su pertenencia a España y, en segundo lugar, y esto es lo más importante, por el privilegiado trato que ha recibido durante los últimos 300 años, régimen franquista incluido, por parte de todos los gobiernos españoles. Y así terminó. Si lo que les he contado les ha parecido interesante, el libro es mucho más interesante, y si lo que les he contado les ha parecido un peñazo, el libro es mucho más peñazo. Y con lo reto ahora. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hay una cosa que a mí me llama la atención mucho. Está claro que son los industriales catalanes, los que tienen dinero, los que quieren, en un principio, pues, no sé, mayor autonomía, hacer lo que quieren, bueno, esas cosas bien. Me pregunto, ¿cómo se pasa al pueblo que teóricamente trabajaría para ellos? ¿Cómo se pasa al pueblo, a la aldea más aldea de todas, que hoy en día sigue con esa mentalidad cerrada, aldeana? ¿Cómo pasa? ¿Y cuál es el motivo? O sea, ¿Cómo pasa el nacionalismo, digamos? sí, o sea, ¿Cómo pasa esto? Sí, unas clases privilegiadas. Sí, sí. ¿Cómo logran que, si teóricamente todo el mundo odia a quien tiene dinero, teóricamente, cómo logran conquistar a esa gente y por qué? ¿Cómo empezó todo? Porque a mí me da la impresión de que se le ha salido de las manos a los que realmente les interesaba quizá una serie de cosas. Interesantísima pregunta, porque efectivamente no solamente ha pasado al pueblo, sino ha pasado a los charneros, ha pasado a los emigrantes de otras partes de España, que muchas veces son los peores, los más radicales. Es muy interesante porque aquí lo que estamos hablando es de intereses económicos, ¿no? Es decir, de la razón por la que bueno, aquí no he hablado, digamos, del origen del nacionalismo catalán, que en parte es económico, en otra parte no, ¿no? Pero evidentemente, digamos que la reivindicación separatista de la burguesía catalana cuando España pierde las colonias tiene un motivo económico. España ya no es un negocio, vayámonos de aquí. Una de las cosas que no he dicho, que estaba en la conferencia, pero que me he saltado para no pasarme más todavía, es que Prat de la Riva, el compañero de Cambó en la Liga Regionalista, en el año 98, el padre del catalanismo político, en el año 98 redacta un texto en francés dirigido a la prensa de todos los países europeos explicando lo que había pasado en el 98. Y allí dice que la culpa de lo que ha pasado en el 98 en España es de la España castellana, que son todos unos militares y unos imperialistas y unos belicistas y unos atrasados, mientras que los catalanes son progresistas y demócratas e industriales y modernos. Lo cual es un absurdo porque los catalanes participaron igual en el esfuerzo de guerra, fue la región más belicista, la que más voluntarios envió a las guerras de Cuba. Aquí hay un ejemplo de los voluntarios catalanes embarcando en los barcos del Marqués de Comillas, por cierto, para ir a la guerra de Cuba, ¿no? Entonces, eso no es cierto. Pero lo que venía a decir Prat de la Riva es, ahora que España ya no es negocio, porque hemos perdido el privilegio de aduanas, lo dice textualmente, textualmente. Como ahora ya el privilegio de aduanas no nos compensa la mala administración española, pedimos a Francia que nos anexione. Eso es un documento de Prat de la Riva del año 98. Entonces, eso es digamos, la parte económica. Pero claro, solamente la parte económica queda fea. Solo la avaricia queda fea. Entonces hay que darle carne ideológica. Y la carne ideológica es todo el adoctrinamiento en el odio histórico y la cuestión lingüística durante un siglo. Es decir, entonces es cuando empiezan a sacar el tema de Casanova, de 1714 y de todas estas cuestiones. Es decir, hubo que, posteriormente, crear todo el discurso ideológico para convencer a los españoles, a los catalanes de dos cosas, que no son españoles y que además los españoles les odian. Claro, ¿eso qué hace? Llega a todo el pueblo, incluidos los charneros. Y ahora los charneros ya no se mueven por dinerito, es más, ahora pasa lo contrario. Ahora, en octubre hemos visto el bochornoso espectáculo de los empresarios catalanes, muchos de ellos separatistas, mandando el dinerito a Madrid. Pero claro, ahora tiene a la jauría en la calle, a ver qué la van a meter.
en casa. Y esos ya no se mueven por dinero, esos ya se mueven por patria, por motivos patrióticos, por falsos motivos patrióticos. Porque les han dicho que su patria es Cataluña, que España es la invasora, y la opresora, y la expoliadora, y la ladrona. Y a esos, por mucho que les digan es que vas a ganar menos dinero, van a decir, me da igual, yo estoy aquí defendiendo la patria. Y eso ya es más peliagudo porque la razón ahí funciona muy poco. Pero abundando en eso, es consecuencia del adoctrinamiento de la burguesía catalana en la enseñanza, permitida por los gobiernos que tuvimos durante 40 años. Y eso es el fruto. Precisamente antes de ayer, en vivo, ante esta misma pregunta, Cristina Losada, la periodista y compañera mía en Libertad Digital, porque si no lo saben ustedes, escribe un artículo semanal en Libertad Digital. Pues si alguien tiene interés, pues, la publicidad es gratis, y además como no habla de dinero. Pero bueno, Cristina Losada dijo que aquí se daba el fenómeno de que los que actualmente estaban al frente de, digamos, de las divisiones separatistas ya no es la burguesía, es la clerecía, es decir, la gente de pluma, la gente de letras. Son los periodistas, los intelectuales, los profesores, claro, es decir, hoy en día tiene mucho más peso lo que los periodistas escriben y dicen en la televisión y los que escriben los libros de texto para los niños y los que dan clase que lo que diga la burguesía. La burguesía industrial catalana, que por cierto ya no es lo que era, ahora les explico por qué, es la que dice de repente, vamos a hacerlo con calma porque a mí no me apetece perder el mercado español, que es el 95% del mercado. Pero claro, nosotros no, los traumatizados intelectuales no, a esos les da igual. Entre otras cosas porque cobran del dinero público, cobran del dinerito de todos, del suyo incluido. Porque son profesores, son periodistas de la cadena pública, escandaloso. Pero el conde de Godó no. El conde de Godó no. Vale, bueno, vale. Sí, tiene su parte de... Y los burgueses socialistas, Marabal, Serra, el otro, eran de la burguesía. Sí, pero al fin y al cabo el conde de Godó vende periódicos por el contenido que mete en su periódico. Y el contenido que mete en su periódico es el elaborado por los intelectuales. Y digo que la burguesía catalana, aunque sigue teniendo un peso enorme, evidentemente, ya no es lo que era. ¿Cuál es la región donde está la mayor empresa textil española? Pero ¿sabes de quién lo aprendimos? Los catalanes. Bueno, que venían aquí. Pero Inditex no es catalán. Venían aquí a hacer lo que Ortega hizo después. Nos enseñaron bien. Una pregunta. Está ahora muy de moda, bueno, sobre todo por las redes sociales, todas estas cosas. Hay un movimiento esto de tabarnia y tractoria. Esto empezó como una broma. ¿Cómo lo ves? Porque tiene más repercusión, yo creo que de la que en un principio los ideólogos de esta idea, que es, digamos, darles con la misma moneda. Entonces, ¿cómo ves? El micrófono. Sí. No, pero aquí tractoria y tabarnia. ¿Cómo ve el futuro de estos dos entes? Pues como amores reñidos son los más queridos, vamos a entrar en un duelo a navajazos, José Antonio y yo, porque comiendo me he enterado de que estamos en trincheras opuestas. Así que comienzo... Visca Tabarnia. ¿Eh? Visca Tabarnia. Cuenta por qué. Yura. No, cuenta. Bueno, vamos a ver, no tengo elaborada la defensa polémica de Tabarnia y si tú estás en contra, pues ya estoy fastidiado. Pero a mí me ha parecido una idea genial. Y es evidente que el movimiento de Tabarnia no es un movimiento fraccionario. Vamos a ver, Tabarnia lo que pretende es, de un modo condicional, permanecer en la patria común de todos los españoles en el caso de que una parte de Cataluña que puede ser hegemónica, que lo es políticamente por razones de la aritmética electoral y de la sobrerepresentación
tractores. Pues en ese caso, en esa hipótesis, lo que no quieren es engrosar el contingente separatista. Y la forma en que han nacido y que se están manifestando me parece muy inteligente, muy oportuna, muy ocurrente, muy adecuada. Y yo he visto que en la prensa española seria enseguida ha habido censura, ¿no? En COPE, en algunos columnistas serios, prevención y censura frente a otra reedición del separatismo catalán. Y sin embargo, Cristina Losada, ya que la hemos mencionado, y algunos otros columnistas, pocos, con más talento que yo, por supuesto, pero han tomado en consideración este movimiento. A mí me parece, bueno, yo estoy con Tabarna, no puedo más. Pues yo estoy en desacuerdo. Tabarna tiene una cosa buena, muy buena, y es que les ha puesto un espejo en la cara a ellos y les ha reflejado su imagen, que es muy fea. Y se han dado cuenta de los que son, y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque utilizando sus mismos argumentos se han dado cuenta de que son, que se han demostrado que son absurdos. ¿Por qué? Porque si tú fijas este territorio como centro de toma de decisiones, yo fijo otro. Los dos nos saltamos a la torera la Constitución. Tú fijas Cataluña, que no es soberana, porque la soberanía reside en todo el pueblo español, yo fijo otro. Y además tú dices que te quieres ir porque pagas más que los demás, y yo te digo lo mismo. Que Tabarnia paga más que Tractoria, ¿no? Que Gerona. Entonces eso está muy bien. Es decir, les ha servido como ridiculización de los argumentos separatistas. Y eso está muy bien. Y además, como es en coña, la coña es demoledora. No hay nada peor en política, bueno, en política y en la vida que hacer el ridículo. Y entonces están creando ridículo y eso está muy bien. Entonces, eso está bien. Ahí te doy la razón, sin que sirva de precedente. Pero tiene un inconveniente grave. Bueno, varios. La primera cosa es que es una cosa de coña. Es decir, está bien que la coña sirva para dejarles en ridículo. Pero yo a ustedes no se lo creo, que soy un tío muy serio. Aunque intento disimularlo, pero a mí este tipo de debates sobre estas cosas muy serias me gusta tomarlas con seriedad. Entonces a mí me da mucha pena que la contestación seria que se ha dado desde el punto de vista intelectual, histórica, lingüística, política, económica, al separatismo, haya quedado en segundo plano y que ahora la que valga es la contestación en contra, la contestación en chiste, la contestación de un señor que se va a alquilar la casa de enfrente de Puigdemont en Waterloo para ponerle a Manuel Escobar. Tiene gracia, pero hombre, el debate ideológico serio es mucho más serio, es mucho más interesante, es mucho más contundente. Es decir, desde el punto de vista ideológico, el nacionalismo catalán, el vasco y el gallego no tienen media torta, ¿no? O sea, no se sostienen ni 3 minutos. El problema es que los organizan muy bien. Entonces dicen, España nos roba, ¡zas! 3 millones de catalanes que se lo han creído. Y luego tiene que venir uno escribiendo 500 páginas para demostrarles que no. Ese es el problema, porque los partidos políticos que se supone que tendrían que haberse opuesto a eso no lo han hecho nunca, y nunca han organizado nada, ni han apoyado nada, ni han hecho nada, ¿no? Aquí tienen que estar aquí ahora hoy 300 militantes y cargos selectos de todos los partidos supuestamente constitucionalistas, pues para debatir, para informarse, en fin, son analfabetos funcionales todos ellos. ¿Eh? No, nunca vienen a este tipo de cosas. Ni a mis conferencias ni a nadie, evidentemente. Tienen absoluta alergia al papel impreso, más allá del marca, como ha dicho muchas veces nuestro egregio presidente y paisano suyo. Y lo de paisano suyo con mala leche. Oye, que yo he tenido remarcada de paisano, tampoco está mal, ¿eh? En todas partes cuestionadas. Pero bueno, otro inconveniente de Tabarnia es injusta la división entre el urbanita cultivado... dato que tira a Tabarnia por el suelo.
En Barcelona, perdón, dos datos que tiran a Tabarnia por el suelo. Primero, meten en el voto constitucionalista a Podemos y al PSC. O sea, ya los datos están falseados. Y en segundo lugar, en Barcelona ciudad ganó el separatismo, En Barcelona ciudad, ni con Podemos y PSOE juntos pudieron con RC y Junts per Catalunya. O sea que hay que cogerlo con pinzas, creo, José Antonio. Pero aun suponiendo que estos datos fueran así, ¿a quieres intervenir? Sí, espera. Pero aun suponiendo que fuese así, me parece injusto eso de que es que los de ciudad, de Barcelona y alrededores, somos los cultos, somos los listos, somos los inteligentes, somos los leídos, somos los que nos duchamos por la mañana, y los de Gerona y Lérida y no sé qué y tal, son los palurdos, ferutrios, analfabetos y además carlistas, que por supuesto el carlismo no tiene nada que ver con esto. En Cataluña no quedan carlistas. Y si los pocos que quedan están justamente en el bando contrario de los separatistas, evidentemente. Entonces a mí me parece un error. La división entre... Es decir, si nos ponemos a dar más peso a unos votos o a otros, es injusto que los gerundenses y los de Lérida tengan mayor peso que los de Barcelona, pero también es injusto que los de las ciudades tengan más que los de los pueblos, del mismo modo que es injusto que el de los abogados y de los profesores tenga más peso que el de los camareros y los agricultores, ¿no? Si uno ve un voto, uno ve un voto, y no lo fragmenten por comarcas. Eso me parece que tiene un toque clasista y despectivo hacia la Cataluña profunda, que llaman ellos despectivamente, que a mí me parece injusto. Porque en la Cataluña profunda hay patriotas españoles exactamente igual que en Barcelona. Y además, ya como dato final, contra, digamos, el fondo ideológico de Tabarnia, aquí se presenta al separatismo como fenómeno rural y al españolismo, vamos a llamarlo así, como fenómeno urbano, cuando es exactamente al revés. Es decir, el catalanismo fue una creación de los señoritos de Barcelona. Y cuando los señoritos de Barcelona iban a explicarlo a los otros sitios, le regañaban a pedradas. Entonces, también en esto es injusto. Te reto. Ya les dije que era un buenazo. Que Boadella ha sido valiente, ¿no? La trayectoria de Boadella que ha sido valiente. Ha sido un hombre que... Hombre, claro. Es que Boadella es un tipo listísimo y valentísimo. Y ojalá todos los intelectuales catalanes hubieran sido como él, evidentemente. La solución al nacionalismo es una, arruinarlo. No, es aplicar el Estado de Derecho. Pero arruinarlo. Pero un segundín, que quiero saber, José Antonio, que has hecho algunas fuera. Se quiere enseñar conmigo. No, que como has hecho así, creía que era porque querías hablar. Es que ¿Querías o no? contigo no puedo, no, realmente no. Pero bueno, quiero decir que Tabarnia no hace ningún planteamiento inconstitucional. Eso no es. Y luego reprocharle alguna mentirijilla. Hombre, ¿con quién combate? Es que si es una caricatura de los nacionalistas... Como son muy mentirosos, hay que meter a alguna mentirijilla. No, tienes que ser un caballero andante, ir con la verdad por delante y decir, todo lo que usted dice es mentira y todo lo que yo digo es verdad. Un buenazo, ya. Vale. ¿Por qué la Iglesia toma partido en favor del separatismo? Porque la Iglesia siempre toma partido por el vencedor y ya está. ¿Cómo? O sea, que ya son los vencedores de los separatistas. En este momento sí, perdón. En el 36 la Iglesia catalana en bloque se suma a la Frente Nacional y el cardenal primado es catalán y el cardenal que bautiza la guerra civil como cruzada es catalán y la ETA, bueno, sí, pero no, vamos a ver bueno, y la Iglesia vasca, por supuesto, que mucha era del PNV, en el 36 le están matando, los bandos republicanos evidentemente se pasan al bando franquista, con muy pocas excepciones. Pero cuando empezó a estar de moda, gracias al Concilio Vaticano II se deslegitima
ideológica e históricamente el régimen franquista, entonces muchos curas no solamente abandonan los seminarios y abandonan la fe, sino que también fundan ETA y se ponen a pegar tiros. Entonces, con el catalanismo pasa exactamente lo mismo, es decir, están siempre al sol que más calienta. Ojo, que si ahora la moda ideológica fuera la contraria, ya verá como los obispos y los curas son los más extremistas de todos, evidentemente. ¿Qué papel tiene la masonería en todo esto? Hombre, yo no soy experto en esas cuestiones y yo creo que es secundario porque la influencia extranjera, no me refiero solo a la masonería, sino a otros países, aunque evidentemente existió. Por ejemplo, Inglaterra financió al PNV, le venía muy bien, era su gran proveedor de hierro, y la rehabilitación de España en ese momento le venía muy bien a Inglaterra. Estoy hablando a principios del siglo XX. Pero muy minoritario, es decir, los españoles somos suficientemente imbéciles nosotros solos para no necesitar ayuda de fuera. Y entonces, todo este tipo de cosas las hacemos solitos sin que vengan los masones a echar una mano. Aunque es cierto que, por ejemplo, circuló por Twitter. Twitter es un lodazal de basura. Sirve para cosas buenas y hay gente que usa Twitter bien y sirve para debatir y sirve para propagar ideas. Aquí entre nosotros tenemos una egregia twitteróloga que es Noemí y que evidentemente lo usa con buenos fines, pero también se usa para propagar todo tipo de gurús. Entonces, por Twitter me llegó el día 3 de octubre o 4 de octubre un documento de la masonería, un supuesto documento. Te digo que como vino por Twitter, yo no sé si es verdad o es mentira. Puede ser verdad, es más, tiene todos los visos de ser verdad. Que el Gran Oriente Español favorecía la iniciativa del derecho a decidir de los catalanes y todo. Encaja perfectamente, pero también puede ser lo contrario, eso no sé. Evidentemente, durante si esta pregunta me la hubiera hecho en el año 39, le habría dicho sí, porque el papel de la masonería en los partidos marxistas y en la gobernación de la República fue bastante. Entonces ahí estaba clarísimo. Pero hoy en día no lo sé. Una última pregunta, pero rápida y ya finalizamos. ¿Estamos mejor o peor que en mayo, por ejemplo, de 2017? La sociedad. Sí. Yo no soy optimista, me parece de mal gusto ser demasiado optimista. Y suelo tender a lo contrario. Pero en este caso soy bastante optimista por varios motivos. El fundamental es porque los españoles, un enorme porcentaje de ellos, finalmente estamos hasta las narices. Y eso hace un año solo no pasaba. Y hace 2 menos, hace 3 menos y hace 10 casi nadie. Pero no solamente estamos hasta las narices, es más, hacemos una prueba. ¿Les puedo pedir que levanten la mano? ¿Cuántos de ustedes están hasta las narices de los separatismos? Evidentemente todos, evidentemente. Pero ¿cuántos están hasta las narices del Estado de las autonomías y sus precisas consecuencias? Esta pregunta, si la hago hace 5 o 10 años, no hubiera levantado tantas manos. ¿Verdad? Bueno, sí, pues hay que desde que nací, evidentemente, yo. Pero hay gente que la levanta con 2 manos. Usted es lo mío. Pero esta pregunta hace 10 años no hubiera levantado tantas manos. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque el Estado de las autonomías y sus precisas consecuencias, que son, pues eso, el adoctrinamiento totalitario de los niños, la vulneración de la ley, la utilización de las Fuerzas Armadas para luchar contra el propio Estado, es algo alucinante. Que sigan existiendo los modos de escuadra. A mí me parece que es causa para meter en la cárcel a Mariano Rajoy. Eso es todo lo que estoy diciendo. A Mariano Rajoy. O sea, ¿cómo es eso que se pueda permitir que gente armada, no sé cuántos decenas de miles de modos de escuadra, sigan teniendo una pistola en su casa para luchar contra nosotros? Para luchar. O sea, es un ejército enemigo de España, quitando los que no lo sean, evidentemente. Pero eso es intolerable. Entonces, todas esas consecuencias de las autonomías. ¿Perdón? Los condecoraron, además. Eso además, efectivamente. Entonces, todas estas cosas han hecho que la gente se harte. Y otra de las razones por las que yo soy moderadamente
en España ha pasado, el año pasado, el 1 de octubre del año pasado, un fenómeno de estos sociológicos absolutamente imprevisibles, absolutamente maravillosos, que cambian la historia de las naciones. ¿Quién le iba a decir a Napoleón que después de haber entrado en Italia, en Suiza, en Alemania, en Rusia, en Renania, en tantos sitios, sin que nadie dijera ni miau, y una vez vencidos los ejércitos, ni miau, y de repente vienen aquí y los españoles montan un Cristo monumental y organizan una revolución, dan mal ejemplo al resto de los países que empiezan a rebelarse, y tanto es así que Napoleón dijo que yo perdí el imperio en Bailén. Así lo dijo. Es decir, la primera batalla que perdió. Pero claro, la primera batalla que perdió en Bailén fue porque el pueblo español, no el ejército, el pueblo español se levantó. ¿Quién iba a decir el 1 de mayo que iba a pasar el 2 de mayo? Nadie. Pues yo creo que el 30 de septiembre nadie iba a saber lo que iba a pasar el 1 de octubre. Pero lo que pasó el 1 de octubre no es lo importante del 1 de octubre no fue el golpe de Estado, no. Fue que el pueblo español, que durante 40 años había defendido a España con la voz baja porque era cosa facha y tenía complejo enfrentarse a los separatismos, de repente ve a unos guardias civiles y a unos policías nacionales insultados, escupidos, apedreados, abucheados por comportarse como caballeros andantes defendiendo la aplicación de la ley en contra de unos energúmenos que empujándolos pretendían impedirles la aplicación de la ley, y de repente, y encima les acusan de violentos, de romper manos, de violar mujeres, de tocar culos, tocar tetas y de ser opresores y dictadores y fascistas. Y eso de repente los españoles dijimos, se acabó. Yo creo que la imagen de los policías empujados y apedreados fue lo que a los españoles nos hartó. Y la prueba de ello es que 2 días después Su Majestad el Rey dijo un discurso que nadie hubiera imaginado una semana antes. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo. Entonces yo creo que ese hartazgo de los españoles gracias al golpe de Estado en Cataluña va a hacer que el pueblo español no pase por él. Y ahora vuelvo al Estado de las Autonomías y me estoy yendo. Última cosa. En el año... Sí, lo que pasa es que nos iríamos por los cerros de Dora. Efectivamente. Qué malo eres, José Antonio. Es que sobre esto mismo que estoy hablando ya publiqué un artículo hace 10 años y como es mi principal propagandista, ¿verdad que sí, José Antonio? Me está hablando de ello, pero vamos a la actualidad. Concentración, que no sé lo que iba a decir. Ah, sí. En el año 78 nadie se hubiera opuesto al Estado de la autonomía, porque le llamaban facha. Porque estúpidamente los españoles nos tragamos, bueno, se tragaron, yo tenía 13 años en el 78, se tragaron que descentralización es igual a democratización. Grandísimo absurdo, a mí que me lo demuestre. Entonces, la centralista Francia no es demócrata y la descentralizadísima Unión Soviética sí lo es, una cosa absurda. Entonces, se hizo esa sinonimia y quien se opusiera a la descentralización, incluidos todos los extremos y todos los absurdos de las policías autonómicas y la educación y todo eso, era un facha. Y es más, el único que lo defendía claramente, que estaba en contra de eso, era Blas Piñar en el Parlamento, el de Fuerza Nueva. Entonces, quien defendiera eso era de Fuerza Nueva. Aunque fuera nada más y nada menos que Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la República en el exilio, por un facha, presidente de la República en el exilio, que también se opuso al Estado de Autonomías, y Salvador de Maradera, su paisano, ilustre republicano que no pudo regresar a España hasta después de la muerte de Franco, también se opuso a todas estas cuestiones. Pero, en fin, imagínense que ahora, 40 años después, pretende hacerse una reforma constitucional federalizante, descentralizante, a favor de lo que dicen los separatistas. Porque los españoles iban a cerrar como cerraron en el 78, yo creo que no. Por eso soy optimista. Muy rapidito, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el problema de las autonomías es la financiación, la falta de responsabilidad, porque Estados Unidos con los condados les va bien, los estados americanos tienen el ejército de California, la Guardia Nacional de California es un ejército muy responsable, o
sea, muy... Y para tener en cuenta, y el de Texas también es un ejército, casi tanto como el español. A los cantones suizos no les va mal, pero es que son responsables del dinero que gastan y que reciben. Eso yo creo que es importante. Y es el problema que no hay en España. Aquí va todo un fondo común y a gastar. Y aquí nadie es responsable de nada. Bueno, lo que pasó, 50.000 millones en 6 años. Sí, pero la cuestión no solamente el dinero, eso es una faceta más de la inaplicación del Estado de Derecho. No solamente el dinero, son todos derechos, son muchas cosas más. Pero yo creo que por ahí viene mucho. O sea, se hace muchas tonterías porque la gente piensa que la paga el vecino de al lado. Yo creo que por ahí viene donde viene el principal problema. Bueno, vamos a finalizar, es que ya estamos sobrepasados, ya acabamos el cuarto. Bueno, entonces simplemente ahora queremos mostrar nuestro agradecimiento al casino, primero por habernos cedido sus magníficas instalaciones. Quisiésemos también dar el agradecimiento al autor por haber aceptado nuestra invitación, por su magnífica presentación, y por último a todos ustedes por su asistencia. Entonces, ahora para finalizar, y como hacemos siempre en todos los actos organizados por Foro BC, asistiremos en silencio a la audición del himno de España, interpretado